Que Dios les bendiga en esta mañana, hermanos. Hoy vamos a continuar con el estudio de la unidad 3, los Hechos de los Apóstoles, y el tema que vamos a estudiar hoy se llama Esperando el Espíritu Santo. Vamos a ver, en la clase pasada habíamos estudiado por qué vino el Espíritu Santo. Y precisamente comenzamos con estas clases del Espíritu Santo porque habíamos visto que era una necesidad para los discípulos tener la llenura del Espíritu Santo antes de salir a cumplir con el ministerio que Dios les había encomendado. Y esa es la razón por la cual, aunque la unidad es sobre los hechos de los apóstoles, empieza con estas clases sobre el Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver qué estaban haciendo los discípulos y los seguidores de Jesús mientras esperaban esa promesa del Señor. Dice la palabra que lo primero que Jesús les ordenó a los discípulos hacer era que esperaran. Vamos a ver Hechos 1, del 3 al 5, por favor. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ok, está bien, no importa. Cuando Jesús resucitó, dice la palabra que estuvo apareciéndosele a los discípulos y a algunos de sus seguidores durante 40 días. A los 40 días Jesús fue llevado arriba. Dice que los discípulos habían salido con él y él fue tomado en una nube y los discípulos lo vieron ir. Y él, antes de irse, le dice a los discípulos que regresaran a Jerusalén y que esperaran allí hasta que la promesa del Padre se cumpliera en sus vidas, que el don que el Padre les había prometido llegara a sus vidas. Y los discípulos fueron obedientes y regresaron a Jerusalén junto con otros seguidores de Jesús y se dedicaron a esperar la promesa que Dios les había hecho. Habíamos visto que ellos estuvieron allí para el día de Pentecostés, que habían tenido que ir todos a Jerusalén porque era una de las fiestas obligatorias a las que ellos tenían que asistir, y estaban todos reunidos allí, pero eso fue aproximadamente 10 días antes que llegara el día de Pentecostés, y ellos no sabían cuánto tiempo iba a demorar la promesa, pero sí estaban seguros. Ahora, cualquier duda que ellos habían tenido anteriormente sobre Jesús, ahora había sido destruida cuando ellos pudieron ver la resurrección de Jesús y pudieron ver que Jesús estuvo con ellos después de haber sido resucitado, y cuando lo vieron ascender al cielo, ellos tuvieron toda la certeza de que Jesús era el Mesías que se les había prometido al pueblo de Israel. Y entonces ellos decidieron obedecer y fueron y esperaron en Jerusalén. Esta fue la primera decisión que ellos tomaron: obedecer y ir y esperar en Jerusalén hasta que llegara la promesa. Asimismo, esto nos habla a nuestras vidas, que cuando Dios promete algo a nuestras vidas, no importa si pasan 10 días como en el caso de los discípulos, o a veces pueden pasar años como también nos enseña la Biblia, pero Dios siempre cumple lo que promete. Puede que pensemos que Dios está tarde, o que a veces pensemos que las promesas no van a llegar,
pero Dios siempre cumple lo que promete y llega en el tiempo perfecto para Dios. Amén. Porque a veces queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera y en el tiempo que nosotros creemos que es necesario, pero Dios tiene su tiempo y su propósito para todo. Y así ellos lo creyeron y decidieron esperar. Ahora, ¿por qué Jesús les ordena esperar? Habíamos visto, esta clase tiene muchas cosas similares a la clase anterior que estábamos dando. Y vamos a ver que ya vimos cositas, ya estuvimos tocando ciertos puntos que vamos a volver a tocar hoy. ¿Por qué Jesús les ordena a los discípulos ir y esperar por la promesa que Dios les había hecho antes de salir a su ministerio? Porque sin el Espíritu nada vamos a hacer. Porque ellos no podían empezar su ministerio sin el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Era necesario que ellos tuvieran el poder del Espíritu Santo, que ellos fueran llenos del Espíritu Santo para que pudieran realizar su ministerio. Él les ordenó esperar por dos razones. Primero, porque el bautismo del Espíritu era una promesa que Dios les había hecho y Él sabe que no rompe sus promesas. Por eso les ordenó que fueran y que esperaran. Y en segundo lugar, porque era una necesidad. Ellos fueron llamados a un ministerio, como habíamos visto en la clase pasada, un ministerio espectacular, como podemos llamarle. Ellos tenían la orden de predicar el evangelio, pero también ellos iban a ser los que grabaran las palabras de Jesús en la Biblia, para que todos nosotros, todos los creyentes, pudiéramos entonces tener esas vivencias que ellos tuvieron personalmente con Jesús, para que nosotros pudiéramos tenerlas a través de estas palabras que ellos habían escrito. Y era un ministerio extraordinario, porque no a todos se nos llamó, a todos se nos ha llamado a predicar el evangelio y a ser testigos de Jesús, pero a todos no se nos ha llamado a escribir en la Biblia. Así es que ellos tenían un ministerio bastante extraordinario, podemos decirle así. Y entonces ellos necesitaban la ayuda del Espíritu Santo sobre sus vidas, necesitaban ese poder de parte de Dios. Vamos a ver en Hechos 1:8. ¿Quién lo tiene, por favor? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta el último de la tierra. Amén. Dios les había prometido que ellos recibirían poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Y entonces ellos iban a estar completos para ser testigos de Dios a donde quiera que ellos fueran. Su obra iba a empezar en Jerusalén, pero no era solo para quedarse ahí. Él dijo, hasta los confines de la tierra van a ser mis testigos. Pero necesitaban esta ayuda sobrenatural de parte de Dios para poder tener éxito en su ministerio. Habíamos visto, yo les había puesto un ejemplo de Pedro cuando Jesús fue apresado, como Pedro negó a Jesús 3 veces. Y no lo negó porque no lo amaba o porque no creía en él. Lo negó porque no tuvo el valor de enfrentarse a lo que Jesús iba a pasar. Él tuvo miedo de ser apresado, de ser llevado y ellos sabían lo que los romanos hacían con los prisioneros. Quizás él no sabía la dimensión de todo lo que iba a pasar con Jesús, aunque Jesús ya les había dicho que era necesario que él muriera, pero quizás ellos no imaginaban la forma cruel en la que Jesús iba a morir. Pero él sabía que no lo iban a tratar como un huésped en un hotel. Él sabía que lo iban a apresar y iban quizás a torturarlo, a hacer cosas. Y más que la gente estaba pidiendo que lo crucificaran. Y él
no tuvo el valor de decir que él era seguidor de Jesús. Él lo negó. Y dice la palabra que cuando ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, Pedro fue el primero en levantarse y dar un discurso que se convirtieron alrededor de 3,000 personas. Y podemos ver la diferencia que hace en la vida de un cristiano estar llenos del Espíritu Santo. Pero hay otro pasaje que habla también de lo que es no tener el Espíritu Santo y tratar de cómo manipular las cosas de Dios. ¿Quién tiene Hechos 19 del 13 al 16? Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? Y el hombre a quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esto es otro ejemplo que podemos ver que nos deja las Escrituras de por qué nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Porque el enemigo que nosotros tenemos no es cualquier cosa. No es cualquier cosa, es mucho más poderoso que nosotros, humanamente. Pero cuando tenemos la ayuda del Espíritu Santo, Él no puede con el Señor. Por eso es que nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, porque humanamente nosotros no podemos enfrentar al enemigo. Mira como estos 2 hombres que trataron, quizás ellos pensaban que iban a hacer bien, o no sé si querían como lucrar con las cosas del Señor, pero trataron de sacar el espíritu malo de este hombre, y dice la palabra que el espíritu le dijo: a Jesús yo conozco, y Pablo sabemos quién es, porque ellos conocen a los que tienen el sello del Espíritu Santo. El diablo sabe quiénes han sido sellados con el Espíritu Santo. Y entonces le dijo: pero ustedes, ¿quiénes son? Y saltando sobre ellos, dice que acabó con ellos, porque necesitamos este poder sobrenatural en nuestras vidas. No es por nuestra fuerza. Nosotros humanamente no podemos hacer nada contra el enemigo. Tenemos que permanecer en Cristo. Es Él el que va con nosotros, delante de nosotros, para pelear cualquier batalla. Amén. Amén. Y tenemos que estar claros de eso. Ahora, vemos que los discípulos decidieron obedecer, esperar. Lo otro que decidieron hacer fue perseverar en la oración y en la adoración. Vamos a ver quién tiene Lucas 24, del 50 al 53. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. ¿Quién tiene Hechos 1, del 12 al 14? Please, que lo lea, por favor. Dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote y hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego por las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. Cuando ellos salieron de la presencia de Dios, dice que cuando ellos vieron a Jesús ascender, volvieron a Jerusalén y perseveraban todos unidos en la oración y en la adoración a Dios. Dice que
ellos estaban todos los días en el templo orando, adorando a Dios, y se dedicaron a hacer todo esto y también a cumplir la tarea de elegir el nuevo apóstol que los acompañaría, porque recuerden que ya Judas había traicionado a Jesús y había muerto, y entonces Dios les había dado la misión de elegir a otro apóstol que estuviera con ellos en el ministerio. Y en sí lo que nos deja ver la Escritura es que ellos en ese tiempo estuvieron involucrados en las cosas que le agradan al Señor, en las cosas del templo, en orar, en adorar, en estar haciendo las cosas que Jesús les había mandado. Vamos a ver que las palabras de Jesús cuando ascendió, antes de ascender, fueron una bendición hacia los discípulos. Y dice la palabra, no dice con certeza cuál fue la oración que él hizo, pero dice el estudio que se cree que haya sido la misma oración que hizo por ellos en Juan 17, que Jesús oró para que ellos fueran protegidos, para que hubiera unidad entre ellos y para que ellos sintieran gozo al ir al mundo a predicar el evangelio. Y creo que esto era lo que ellos estaban experimentando mientras tenían ese tiempo juntos ahí. Ellos estaban viviendo esa bendición que Dios había pedido para ellos. Ellos estaban en las cosas que le agradan al Señor, pero no lo estaban haciendo con mala gana. Ellos estaban gozosos, perseverando en las cosas que el Señor les había enseñado. Dice que ellos se dedicaron, bueno, en este tiempo a adorarlo. Ahora, por último, ellos recibieron, después de 10 días de esperar, recuerden que habíamos hablado que ellos recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Pentecostés viene de la palabra quincuagésimo, que significa 50. Es decir, porque la fiesta de Pentecostés se celebraba 50 días después de la Pascua, que fue la muerte y la resurrección de Jesús. Cuando Jesús resucitó, estuvo 40 días con ellos, 40 días apareciéndosele a los discípulos y dándoles las instrucciones finales, que tenía que darles. A los 40 días Jesús fue tomado arriba, Jesús ascendió y Él les dice que vayan y que esperaran en Jerusalén. Y pasaron 10 días más y llegó el domingo de Pentecostés, y ese domingo ellos recibieron la promesa. Recuerden que Dios les había dicho que esperaran allí, que ellos iban a ser bautizados dentro de no muchos días. Jesús no les dio una fecha exacta, pero le dijo aproximadamente qué debían esperar. Él le dijo que dentro de no muchos días ellos iban a ser bautizados. Y pasaron 10 días y entonces ellos recibieron la promesa que Jesús les había hecho. Sin duda ellos no sabían cuándo iba a pasar, pero sabían que si Jesús lo había prometido, lo iba a cumplir. Y el día de Pentecostés llegó la promesa que el Señor les había dado. ¿Quién tiene Hechos 2 del 1 al 13? Ay, amado. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua.
y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Amén. Dice la palabra que eran alrededor de 120 los que estaban reunidos allí, que recibieron la promesa. Los discípulos eran solo 12. ¿Ustedes creen que entonces la promesa es solamente para los discípulos o es para todo el que cree y quiere recibirla? Amén. La promesa del Espíritu Santo es un don, un regalo de Dios para todo el que quiere recibirla. Para todo el que Dios ha llamado a ser discípulos. Yo creo que eso nos incluye a todos nosotros, porque Dios no ha hecho excepción. Todos estamos llamados a ser discípulos, a predicar el Evangelio, y la promesa se extiende a todos los cristianos que la quieran y que obedezcan al Señor, que quieran permanecer en sus estatutos. Ahora, hay algo que hay como discrepancias entre estas cosas. Hay algunas personas que piensan que es lo mismo recibir el Espíritu Santo cuando somos bautizados que el bautismo del Espíritu Santo. Hay versículos en la Biblia que aseguran que no es lo mismo. Todos somos sellados con el Espíritu Santo una vez que aceptamos al Señor. Pero el bautismo del Espíritu Santo es algo diferente. Aunque es una misma promesa, es algo diferente, una llenura sobrenatural que viene de una forma diferente a nuestras vidas. Vamos a ver en Ezequiel 36, de 26 a 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. En esta profecía de Ezequiel acerca del Espíritu Santo, dicen algunos teólogos que se refiere a la acción de recibir el Espíritu cuando somos bautizados, que el Espíritu entra a morar en nuestras vidas y cambia nuestro corazón. Se refiere a esa acción. Ahora vamos a ver en Joel 2, número 28, lo que dice esa profecía. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y esta profecía se refiere al bautismo del Espíritu Santo, a una llenura diferente, sobrenatural de parte de Dios. Aunque cuando aceptamos a Jesús recibimos de una manera sobrenatural el Espíritu Santo en nuestras vidas, están hablando de cosas diferentes, de experimentar
algo diferente, algo como más grande, más grande que lo que se necesita normalmente cuando aceptamos a Jesús. El Espíritu Santo lo recibimos como algo que el Señor quiere adicionarnos para prepararnos para ser enviados, para llevar su evangelio, para el ministerio que Dios nos quiera preparar. Hay otros teólogos que dicen que no, que es lo mismo, pero para mí, nosotros es como Jesús le dijo a los discípulos. Cuando Jesús les estaba diciendo a los discípulos que regresaran a Jerusalén, que ellos iban a ser bautizados no dentro de muchos días, ellos le preguntaron a Jesús que si él iba a restaurar el reino de Israel en ese tiempo. Y Jesús les respondió que no les correspondía a ellos conocer los tiempos ni las sazones que el Padre había puesto en su sola potestad. En otras palabras, Jesús les dijo, ese no es el problema de ustedes. El problema de ustedes es cumplir la misión que yo les he encomendado, que es ir y predicar el evangelio. Ustedes no les preocupa si el reino de Israel va a ser restaurado ahora o va a ser restaurado cuando Dios quiera. Su problema es enfocarse en la misión que ustedes tienen. Y muchas veces, yo estaba leyendo aquí, y es verdad, y por eso les decía en la clase pasada que usted no tenga pena si usted se encuentra con un cristiano que tiene mucho más conocimiento teológico. No se sienta como inferior, no sienta que quizás su fe no es suficiente, o que quizás usted es un cristiano ahí de más o menos, porque no es así. Hay cosas que a nosotros, por eso dice la Biblia que el Espíritu, y lo estábamos viendo en la otra clase, nos hará saber lo que necesitamos saber, porque hay cosas que no nos corresponden saber a nosotros. Los teólogos tienen esas discrepancias y es bueno estudiar, pero si usted cree que usted se va a enredar y va a entrar en una confusión que quizás lo haga apartarse, lo mejor es pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender lo que nosotros necesitamos entender para permanecer firme en sus caminos. Porque yo no les puedo decir ciertamente, la Biblia dice eso, pero hay teólogos que dicen que es lo mismo y hay otros que dicen que no es lo mismo. Y usted dice, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién dice la verdad? No se preocupe, ni se desanime por esas cosas, porque hay quien va a decir siempre una cosa y hay quien va a contradecir. No se desanime por eso, persevere y pídale al Espíritu Santo que lo enseñe y lo dirija en lo que usted necesita saber para aplicar la palabra a sus vidas y para cumplir el ministerio que Dios le ha encomendado. Si Dios te llamó a ser un teólogo o algo de eso, bueno, ya tendrás que pedirle al Espíritu Santo entonces que te dé dirección para descifrar bien todos los misterios que hay en la palabra y que Dios te revele todos esos misterios de manera que tú puedas hacer bien el ministerio que Dios te ha encomendado. Pero si no, aunque podamos tener conocimiento, y no es malo, no estoy hablando que los cristianos no quieran tener conocimiento, indagar y documentarse sobre la palabra de Dios, pero si usted cree que eso lo va a confundir de manera que usted se vaya a desanimar o se vaya a desviar de la doctrina o de las cosas que el Espíritu quiere enseñarle, mejor no se meta en esas cosas. Ahora, hay otra cosa que también quiero, que ya me habían preguntado. Así que me dijiste, Pedro. Yo creo que debemos aclarar ese punto de la llenura, de la plenitud del Espíritu Santo. Aquí los apóstoles reciben la plenitud del Espíritu Santo. Tú hablaste bien claro, cuando creemos en Jesús, el Espíritu Santo nos sella.
pero no nos llena, no nos completa, no nos da esa fortaleza, no nos capacita en ese momento, sino es cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo. Ese bautismo es lo que nos capacita y nos empodera para predicar la palabra de Dios. Amén. Y también para discernir la palabra de Dios. O sea, tú puedes estar leyendo algo, lo que sea, pero tú le pides al Espíritu Santo Entendimiento. Dame sabiduría, dame entendimiento, dame conocimiento. ¿Qué es lo que tú me dices aquí? Y Él lo va a hacer. Entonces nosotros no tenemos que tener ningún temor en estudiar la palabra de Dios. Pero siempre, si tenemos alguna duda, recurrimos al Espíritu Santo, a un hermano también que esté lleno del Espíritu Santo y que tenga conocimiento. Pero nunca quedarnos con la duda. Pero yo lo que me refiero no es que nos quedemos con la duda. Lo que me refiero es que no perdamos el enfoque en lo que Dios nos ha llamado a hacer a nosotros para estar buscando cosas. Es lo mismo que el Señor le dijo a los discípulos. A ustedes eso no les corresponde saber. Si hay alguien que cree que su capacidad, aún con la ayuda del Espíritu Santo, no le da para entender ciertas cuestiones teológicas, yo lo que me refiero es a eso, a que no vaya a entrar en cosas que quizás lo hagan perder el enfoque de lo que Dios quiere que haga, para estar buscando o haciendo cosas que quizás lo van a llevar a confundirse más y no van a ser provechosas. No estoy diciendo que no se estudie la Biblia, sino que se estudie, pero que siempre estemos enfocados en qué quiere el Señor que yo haga, cuál es el ministerio al que el Señor me ha llamado, y que en ese sentido yo trate de pedirle la dirección al Espíritu Santo para que Él me guíe a lo que yo tengo que hacer. Es bueno estudiar, pero yo me refiero a esas cuestiones. Si cree que van a entrar en una situación, porque ciertamente yo me pongo a leer la Biblia y cuando yo veo los estudios, yo tengo una Biblia que es de corte bautista. El autor es bautista, pero esa Biblia a mí me gusta muchísimo porque los estudios son buenísimos. Todos los comentarios que tiene son muy buenos, pero cuando llega a esta parte del Espíritu, ellos como que no practican mucho esa parte del Espíritu. Ellos creen que eso es algo que Dios dio para ellos y ya, y ellos son unos de los que creen que es lo mismo el Espíritu, cuando tú eres bautizado y que eres una nueva criatura, ya tú estás lleno del Espíritu Santo. Y entonces esas cosas yo me pongo a leerlas y realmente si yo le doy cabeza a eso, a mí me desanima. Porque me desanima ver cómo hay tanta discrepancia y yo digo, como teólogos que tienen tanto conocimiento, no sé, algunos como que ven los versículos y como que lo obvian. Y entonces esas cosas, por lo menos en mi punto de vista, si no tienes la capacidad y la dirección del Espíritu, y si no te ha llamado el Espíritu a entrar en tanto detalle, es mejor que nos enfoquemos en el ministerio que Dios nos ha llamado y que estudiemos, pero con la guía del Espíritu Santo, y que busquemos personas que realmente tengan la sabiduría para guiarnos bien. Es a lo que yo me refiero. ¿Alguien más tiene una pregunta sobre esto? Y otra cosa que también es bastante polémica, el hablar en lengua. Esto, en esta Biblia que yo tengo, ellos son unos de los que niegan que eso sea una señal de Dios. Pero hay pasajes donde, en este pasaje de Hechos, cuando ellos reciben la promesa, ciertamente no se dice con claridad que ellos hayan hablado en otras lenguas como lenguas angelicales. Se dice que ellos hablaron en otras lenguas, pero otros idiomas humanamente conocidos.
De manera que los que estaban allí, cuando empezaron a escuchar, porque dice que habían personas que se habían convertido al cristianismo, pero no solo judíos, había otros que no eran judíos, que hablaban otros idiomas. Dice que cuando ellos empezaron a escuchar y las personas que se acercaron a ver lo que estaba pasando, cuando empezaron a escuchar, los escucharon hablando en sus idiomas natales, en nuevas lenguas, pero idiomas natales. Se hace alusión a lenguas repartidas, dice, como de fuego. Puede ser, pero la Biblia no dice claramente que en ese momento se hayan hablado otras lenguas que nosotros no conocemos. Quizás esa palabra de lenguas repartidas como de fuego haya hecho alusión a que se aparecieron lenguas que el Espíritu Santo puso y que no eran los idiomas que ellos estaban hablando, que era otro tipo de lengua angelical. Vamos a ver en 1 Corintios 13:1 lo que dice. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiene. En este pasaje, Pablo hace alusión a lenguas humanas y lenguas angélicas. Quiere decir que quizás en algún momento allí o en algún otro momento se hablaron lenguas angélicas. Sin embargo, cuando usted lee el estudio que yo tengo en esa Biblia, dice que no, que en ningún momento allí se hablaron lenguas angélicas, que los humanos no pueden hablar lenguas angélicas. Y usted lee eso y puede que eso le traiga confusión. Si ellos humanamente no, por el Espíritu hablaron nuevos idiomas, porque para que alguien pueda hablar un nuevo idioma de un momento a otro es porque fue algo sobrenatural del Espíritu Santo, porque nadie de un momento a otro habla un nuevo idioma con claridad, con fluidez, de manera que la otra persona pueda decir, oh, está hablando mi idioma. Eso fue algo sobrenatural. Entonces ellos dicen que no podían, que los seres humanos no pueden hablar lenguas angelicales. Si Pablo hace alusión en ese versículo, es porque en algún momento se habló algún tipo de lengua que los humanos no conocían. Y eso fue por el Espíritu Santo, porque ninguna cosa de las que los apóstoles hicieron la hubieran podido hacer si no fuera por el Espíritu Santo. Si no fuera por la obra del Espíritu Santo, ellos no hubieran podido hacer nada de lo que hicieron. Entonces no es una sorpresa que ellos pudieran hablar o que alguien pueda hablar algún tipo de lengua angelical si el Espíritu te daba que hable. De la misma manera que salieron hablando otros idiomas de un momento a otro, pueden hablar otras lenguas, porque eso es obra del Espíritu Santo, no es obra de nosotros. A nosotros nos toma 5, 10, 15 años, a veces ni lo aprendemos. Pero cuando el Espíritu Santo lo hace, como el inglés, si el Espíritu Santo lo hace, entonces sí puede ser. Y si Pablo lo dice, es porque en algún momento pasó, porque no creo que Pablo esté hablando o dando una enseñanza de algo que no pasó en ningún momento para confundir a los cristianos. No creo que sea ese el objetivo. Así es que en algún momento pasó, y eso es lo que nosotros creemos que pasó. Ahora vamos a ver qué dice en Ezequiel 36, estaba en otro versículo. 1 Corintios 14, del 27 al 28. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por voz o lo más tres, y por turno, y un intérprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Ahora, cuando se va a hablar lenguas en la congregación, la Biblia dice que nosotros no podemos estar hablando en lenguas si no hay alguien que interprete esas lenguas. Dice que si no hay intérprete, calle
la congregación. Calle la persona y hable solo para sí. Porque el idioma de lenguas es una oración para edificar. Si no hay quien interprete lo que se está diciendo, la gente no entiende. Entonces dice que no se hable, que hable solo para sí y para Dios. Cuando no hay alguien que sepa interpretar, déjelo entre usted y Dios. Si el Espíritu le da que hable, hable, pero entre usted y Dios. Ahora, si el Espíritu le dice que hay intérprete de lengua, entonces usted tiene la libertad para hablar en lengua, pero dice que se tomen turnos, que no se haga como un gallinero, como que se haga con orden, porque la gente necesita saber qué es lo que usted está hablando. Yo pienso que el hablar en lengua esto tiene un proceso de comunión con el Señor. Yo lo entiendo así. Tiene que tener un tiempo de comunión con el Señor cuando está hablando. Y eso Dios le va dando esa llenura y entonces cuando usted empieza. Pero yo he notado personas que son cristianas, como se dice, son cristianas, pero que con una facilidad que usted le dice, hermano, ahora si hermano, ahora empiezan a hablar en lengua así, pero de repente están riendo. Terminaron la oración en un minuto y están riendo y no están tocando como que una cosa así. Yo no entiendo eso, yo no creo en eso. Eso es algo del Espíritu y no cuestiono que las personas lo hagan, pero tenemos que hacerlo como dice la Biblia. Tenemos que respetar lo que la palabra dice, hacerlo en orden y hacerlo cuando hay intérprete. Si no hay intérprete, usted ore, pero es algo entre usted y Dios. Dios le puede dar, porque una vez estamos viendo que eso fue un proceso que ellos pasaron. Quizás a los discípulos les tomó 10 días porque era necesario que ellos comenzaran su ministerio ya. No podían esperar más. Ellos necesitaban empezar su ministerio y ellos habían tenido un proceso, una vivencia que ninguno de nosotros ha tenido. Ellos pudieron estar con el Señor todo el tiempo de su ministerio. Ellos pudieron conocer personalmente y ver todos los milagros, ver la muerte que tuvo Jesús, verlo resucitado, verlo subir al cielo, que fueron experiencias que sin duda aclararon y abrieron la mente de ellos para comprender todo lo que Jesús les había enseñado y tener la certeza de que Él era el Mesías. Entonces, para ellos quizás no tomó tanto tiempo porque Jesús los había preparado en esos 3 años de ministerio para ese momento. Pero puede que a nosotros nos tome mucho más tiempo. Pero una vez que ya tú tienes ese don del Espíritu Santo, es algo que está en ti. Quizás por eso es que a la gente les resulta fácil hacerlo ya una vez que tú has recibido ese don, esa llenura, que puede ser lo que pase, pero sí tenemos que hacerlo como dice la Biblia. Solamente para poder decir, cuando nosotros nos acercamos al Señor, a quienes les cuesta hablar con Dios, a quienes pasan un buen tiempo y están, en ese momento comienzan a hablar con Dios. Quiere decir que no hay una conexión directamente. Eso es cada hijo sabe acercarse a su padre. De igual manera, cuando nosotros podemos hablar libremente y nos toca y fluye en nosotros el Espíritu Santo, nosotros no necesitamos entonces ese tiempo para poder hablar en lengua y esperar que pasara una hora para decir en ese momento el que está conectado y el que puede caminar, camina. Entonces, en esta manera, el fluir del Espíritu Santo nadie lo puede controlar. Solamente es la relación entre mi persona, que soy como instrumento, como soy el vaso, como que soy el templo del mismo Señor, ¿dónde lo tengo? Entonces en ese momento yo puedo saber, ¿verdad? Si tengo que esperar que el Espíritu Santo venga y me toque la puerta para que pueda entrar en este momento, son lapsos de tiempo que no lo puedo medir. Cada quien entonces está en la capacidad de dar lo que tiene, porque no podemos dar nada de lo que nosotros no tenemos, tenemos que dar de lo que tenemos. Y eso es lo que pasa. El Espíritu Santo, él es caballero, y si está en nosotros, hay un tiempo. Sí, eso es también lo que les decía, de manera que ya cuando ese don está en ti, ese don fluye.
Pero lo que dice el hermano no es menos cierto. Puede que es verdad que haya gente que quizás trate de... Pero no podemos cuestionar eso porque solo eso lo sabe el Señor. Hermana, es que eso yo le digo porque eso fue íbamos a una persona que estaba enterrando un familiar. Y hay mucha gente impía que no conocía al Señor. Y yo le dije a esa hermana, pues, que oraran por la familia. Pero ella ni siquiera, hermano, vamos a orar o comenzar, no, pero ella desde que eso comenzó con eso, a gritar y eso. Y entonces la gente se asustó. Y más nada, ni siquiera habló nada, solamente el lengua de comenzó. Eso 2-3 es, minutos y se fue. eso es una cosa con la que tenemos que tener cuidado. Porque eso es para edificación de la iglesia. Y si no hay alguien que interprete, la gente no sabe, nadie sabe lo que usted está diciendo. Entonces pasa eso, que los inconversos entonces dicen, ¿y qué cosa fue eso? Entonces dicen, como decía, los que se acercaron a ver aquel día que recibieron la promesa, ¡ay, están borrachos! Y Pedro se levantó y les dijo, no, ninguno está ebrio. Gracias, hermano. Ninguno está ebrio, es la hora tercera del día, solo que están en el espíritu. Y entonces eso es lo que tenemos, eso es a lo que se refiere la Biblia, porque eso es algo para edificación y tenemos que hacerlo cuando hay intérprete de la palabra. Yo quería también hacer aquí una alusión, un detalle, que ciertamente la palabra de Dios nos dice que en el momento que aceptamos a Cristo, nosotros somos sellados y ahí recibimos el Espíritu. Y pues también está la promesa del Espíritu Santo, que es lo que ustedes me están enseñando ahora, que también, bueno, fue lo que se dio allí en el día de Pentecostés. Y porque también también hay otro tema que es la llenura del Espíritu Santo. Y ciertamente cuando el cristiano, el creyente en Cristo es bautizado en el Espíritu, ciertamente él recibe el poder de Dios, algo sobrenatural. Pero la llenura es otra cosa. Aún el creyente, cuando recibe el poder del Espíritu Santo, si no está en una relación continua con Dios, en oración, en constante relación con Jesús, no va a tener una llenura. Y por eso es que Pablo, en muchas de las escrituras dice, y le aconseja a Timoteo, no apaguéis el don del Espíritu. Inclusive cuando la iglesia creció, nos damos cuenta que había un crecimiento. Y venga, o sea, hay que servir. Y Pablo fue consciente y habló, o sea, yo creo que no parece dejar lo que era lectura y la oración para ir a servir a las mesas, porque era necesario. O sea, todo creyente, o sea, todos nosotros sabemos y tenemos que tener eso claro, que somos sellados con el Espíritu cuando llegamos al Señor. Recibimos el poder del Espíritu, que es la promesa, pero la llenura es continua, es a diario, esa relación, esa leña, esa comunicación con Dios, para que esté el Espíritu Santo fluyendo como el río, como Él quiere. O sea, eso es lo que tenemos que hacer. Por eso comienza esta clase enseñando qué cosas estaban haciendo los discípulos para esperar la promesa, porque nos deja la enseñanza que nosotros no podemos estar con los brazos cruzados, sentados esperando ser llenos del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que estar involucrados en las cosas del Señor, estar perseverando en las cosas del Señor si queremos recibir la promesa. Si estamos sentados ahí en un banco sin hacer nada, sin poner en obra los talentos que tenemos, sin anhelar eso del Señor que nos llene y que nos capacite para el ministerio que Él quiere darnos, que Él quiere ponernos a servir, entonces no lo vamos a recibir. Y es como decía la hermana, una vez que lo recibimos, nosotros tenemos que perseverar en eso. La Biblia habla de que no contristemos el Espíritu Santo. Dice que cuando nosotros estamos haciendo cosas que no son del agrado de Dios, cuando nos apartamos de los caminos de Dios, contristamos al Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu que mora dentro de nosotros se entristece cuando nosotros estamos en desobediencia. Entonces, una de las cosas
que nosotros debemos perseverar es en estar obedeciendo al Señor, adorando, orando, para que esto fluya en nosotros constantemente, como decía la hermana. Y eso es lo que tenía para ustedes en la clase de hoy. Así es que Dios les bendiga y quedan despedidos. Amén.